En este vídeo vamos a abordar la formalización del lenguaje natural mediante el lenguaje de la lógica proposicional. La lógica es el estudio de aquellas operaciones lógicas, de aquellos razonamientos que nuestro pensamiento puede construir, así como la evaluación de cuándo esos pensamientos o esos razonamientos son correctos o incorrectos. Los lógicos llegaron a la conclusión de que utilizar el lenguaje natural, bien sea el castellano, el inglés, el francés o el chino, para estudiar estas operaciones lógicas o estas racionalizaciones que hace el pensamiento, era un asunto muy complejo, muy complicado. Es necesario construir o crear un lenguaje artificial muy simple que a partir de elementos simples pueda explicar, pueda representar, podamos calcular esas operaciones lógicas que pueden llegar a ser muy complejas. La operación más simple que podemos hacer con nuestro pensamiento es afirmar un hecho. Hay un gato sobre el tejado. Para representarlo, el lenguaje de la lógica proposicional utiliza una letra del abecedario. En este caso pongamos P, puede ser Q, puede ser R o puede ser S. Hay un gato sobre el tejado, P. A esto lo vamos a llamar enunciado atómico. Es muy fácil comprenderlo. P es el elemento más simple de significación en este lenguaje. Es como una palabra cualquiera. No se puede dividir más. Nos quedaríamos sin lógica. Antes que P no hay nada. Después que P, añadiendo conectores y más enunciados atómicos, podemos ir construyendo operaciones lógicas más complejas. La siguiente operación un poquito más compleja es negar un hecho. No hay un gato sobre el tejado. Para negar este hecho, los lógicos introducen este signo, la negación, no P. Conjunción o yuxtaposición. No hay un gato sobre el tejado y mi madre riega el jardín. Para comprender el significado lógico de la conjunción, que viene a representarse con ese tejadito, podemos entender que una conjunción lo que hace es afirmar que se dan dos hechos simultáneamente, o que no se dan, o que se da uno y no otro, pero siempre de manera yuxtapuesta, uno al lado de otro. Hay un gato sobre el tejado y mi madre no riega el jardín. De nuevo, afirmamos un hecho y negamos que otro hecho se esté dando al mismo tiempo. Vamos a aprovechar aquí para introducir el significado lógico de los paréntesis. En este caso tenemos, hay un gato sobre el tejado y mi madre no riega el jardín, luego hoy no es lunes. Lo que quiere decir esto es que, por un lado, no es cierto que se den dos hechos simultáneamente, P y no Q. Y esto implica que hoy no es lunes. A la fórmula que ponemos entre paréntesis la vamos a llamar subfórmula. Recordemos, tenemos enunciados atómicos, son las palabras, y las subfórmulas serían una frase dentro de una frase más compleja o de un texto más complejo. Eso sería una subfórmula. Si queremos negar una conjunción, muy fácil, empleamos los paréntesis. Ni hay un gato sobre el tejado, ni mi madre riega el jardín. Ponemos paréntesis y todo ello lo negamos. No hay un gato sobre el tejado, pero mi madre riega el jardín. Este pero, que podría parecer una negación, lo introducimos aquí para comprender más profundamente el significado lógico de esta conjunción. Lo que estamos diciendo es que no es cierto que se dé simultáneamente el primer hecho, que hay un gato sobre el tejado, pero además sí que se está dando otro hecho. Mi madre riega el jardín. No hay un gato sobre el tejado y además, pero, mi madre riega el jardín. La disyunción.
Con una disyunción lo que hacemos es tomar partido por un hecho o por otro, o por una decisión o por otra. Hay un gato sobre el tejado o mi madre riega el jardín. Y el conector mediante el que construimos la disyunción es esta especie de V. O bien no hay un gato sobre el tejado o mi madre riega el jardín. De nuevo, como en casos anteriores, podemos negar un hecho o que se dé otro. Para negar esta disyunción al completo como su fórmula, lo mismo. No es cierto que se dé el caso de que o bien haya un gato sobre el tejado o que mi madre riegue el jardín. Esa opción no puede ocurrir. La negamos al completo. Una implicación. Como sabemos, ocurren en nuestro mundo muchas relaciones causales, causas que implican efectos o implicaciones. Si bien se da una cosa, entonces se da otra, lo cual también se llama condicionales. Si hay un gato sobre el tejado, entonces mi madre riega el jardín. Si se da la primera condición, si hay un gato sobre el tejado, entonces se da una consecuencia. Mi madre riega el jardín. El antecedente, que haya un gato, y el consecuente, que mi madre riega el jardín. Podemos negar el antecedente y podemos decir, puesto que no hay un gato sobre el tejado, entonces mi madre riega el jardín. Puede que el gato le dé miedo el agua. Entonces, si no vemos que el gato esté sobre el tejado, entonces mi madre está regando el jardín. O, como hemos hecho en anteriores ocasiones, podemos negar la implicación o el condicional al completo. Dado que no hay un gato sobre el tejado, tampoco mi madre riega el jardín. Hay un caso muy curioso que es el siguiente. Dado que no hay un gato sobre el tejado, tampoco mi madre riega el jardín. Hacemos esa subfórmula y la negamos. O hoy no es lunes y tampoco miércoles. Que también se podría decir hoy no es lunes, pero tampoco miércoles. Se tiende a interpretar ese tampoco, ese último tampoco, como una implicación. Pero no, aquí vemos o comprendemos el sentido lógico de las implicaciones y de las conjunciones. Por un lado, ese dado que no ya nos está dando el significado de una implicación o de una condición, dado que no, o puesto que no hay un gato, entonces tampoco mi madre riega el jardín. Esa es la subfórmula de la fórmula más compleja, que es la disyunción, cuya otra subfórmula es la negación de una conjunción, es decir, hoy no es lunes y tampoco se da el caso que sea miércoles.